Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23 y verso 1. Si lo tenemos, damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando comenzamos a hablar de la conciencia fue necesario detenernos un poco para hablar acerca de la moral, lo cual nosotros dijimos que son aquellas normas que habría que obedecer, ¿recuerda? Entonces, ya teniendo un conocimiento o sabiendo nosotros lo que Dios da al hombre para que el hombre obedezca, entonces allí se pone en funcionamiento nuestra conciencia, la cual nos hace saber si estamos obedeciendo o no. Aunque hoy vamos a ver que tiene dos funciones principales la conciencia, porque Dios lo ha hecho de una manera tan hermosa y tan especial, porque el propósito de Dios es ayudar al hombre. Nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones, que lo que quiere Dios es salvar al hombre. No solamente salvarlo, sino exaltarlo. Que así como el diablo ha hecho del hombre lo que hoy nosotros vemos, en Cristo Jesús el hombre puede ser exaltado hasta los sumos. Y también como nosotros, por medio de la fe, sentarse en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto lo ha provisto nuestro Dios, quien tiene cuidado de los suyos, con quien trabaja, con quien ha trabajado, trabaja y trabajará hasta lograr el perfeccionamiento que Dios mismo espera de todos nosotros. Conciencia. Uno conociendo con, esto es un co-conocimiento, conocimiento con uno mismo. Ahora, es importante darnos cuenta de esta realidad, porque aquí habla de dos cosas, habla del conocimiento interno de la persona y de un co-conocimiento. La palabra co, que aparece en diferentes palabras del griego, habla de algo anticipado. Un co-conocimiento es un conocimiento anticipado. En el caso de los cristianos, recibimos de parte de Dios un conocimiento anticipado de cómo debe ser el cristiano, de cómo debe ser el hombre. El hombre cristiano tiene en esa conciencia el conocimiento si ha obedecido o no. Por eso es que es importante entender esto. Ahora quiero ilustrar un poquito esto y decir lo siguiente. Escuche bien, un niño no tiene conocimiento de qué cosas son malas o buenas hasta que se le enseña. ¿Se oyó? Un niño no tiene conocimiento de qué cosas son malas o buenas hasta que se le enseñan. Y allí entra el conjunto de normas, valores y creencias que los padres o que los cristianos o que los padres cristianos y los padres del mundo ministran a sus hijos, les enseñan. Nosotros, muchos de nosotros, sin ser cristianos, hemos recibido la enseñanza de nuestros padres, la administración de estas normas, de estos valores, para que seamos buenas personas, hablando humanamente sobre lo moral humano. Y así muchas personas se condujeron y se conducen dentro de una norma moral humana bastante aceptable, donde justamente no se permiten ciertas cosas que en otros lugares sí o en otras familias sí.
Por eso es importante también. Ahora, el niño no tiene conocimiento de qué cosas son malas y qué cosas son buenas hasta que se les enseña. Hemos muchas veces hablado del ejemplo del niño que va a tocar un enchufe que es tan peligroso, ¿verdad? Y que el padre se esfuerza para enseñarle que eso es malo, que eso es perjudicial, que eso le va a traer un grave problema y quizás también a ponerlo en riesgo de muerte. ¿Y cuántas veces se insiste con esto hasta que el niño aprende que realmente eso es malo? Ahora, el hombre que viene a Cristo, el hombre que viene a Cristo, el hombre que cree en el Señor, tampoco tiene conocimiento de qué cosas son malas ante Dios. Y así como el niño tuvo que ser instruido, así también el hombre cristiano debe ser instruido sobre qué cosas son malas delante de Dios. ¿No le ha pasado que cuando llegó al Evangelio, al conocimiento de la verdad de Dios, y cuando comenzamos a ser ministrados por aquellos que nos precedían y nos ministraban, descubrimos que un montón de cosas que nosotros practicábamos, la Biblia, la fe cristiana lo llamaba pecado? Al punto tal que yo recuerdo que en una oportunidad me asombré de que tal obra sea llamado pecado en la Biblia. Y hasta me sonaba raro porque no estaba acostumbrado, porque era un vocabulario que no manejaba, porque era una norma diferente a la que yo había conocido, y es una norma diferente a la que el hombre conoce. Por eso es que la paciencia de Dios también, para que el hombre que llega a Cristo, a su debido tiempo, vaya siendo enseñado y vaya creciendo con un conocimiento diferente del que hasta ese momento tenía. Ahora vemos nosotros entonces la importancia, hermanos míos, de que un hombre tiene que ser enseñado cuando viene al conocimiento de la verdad. Por eso también hay muchos cristianos que al no tener esta enseñanza viven como les place. Algunos no son culpables porque tampoco son responsables de lo que le enseñan, pero algunos son culpables porque teniendo conocimiento no reconocen la palabra de Dios como palabra de Dios. Ahora, le quiero mostrar los dos trabajos que hace en sí la conciencia en el hombre, en el cristiano. Retener las normas, valores y creencias. Lo retiene. Lo guarda en el conocimiento. Y después da evidencia si obedecemos o no. O sea, da testimonio de nuestro estado real. Y aquí nos detenemos un momento. Porque es necesario nosotros que estamos conociendo, no conformarnos con el conocimiento. Cuando digo nosotros estamos conociendo, me refiero a la iglesia en general. Porque todos los hombres en todo el mundo fueron llamados para salvación y para que vengan al conocimiento de la verdad. Hace poco hemos tocado el pasaje de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Entonces, que vengan al conocimiento de la verdad también. Y esto es algo que ha de pasar en todas las congregaciones en todo el mundo. En una medida, en otra, pero va a suceder en todas las congregaciones del mundo. El hombre que es salvo tiene que venir al conocimiento de la verdad. Y esto lleva un tiempo de enseñanza, un tiempo de comprensión, un tiempo de estar atento a lo que Dios nos enseña. Pero una vez llegado el conocimiento, el hombre no puede, el cristiano, la cristiana, no puede conformarse con tener un conocimiento que no sabe cuál es su resultado. Allí entonces su conciencia adquiere el conocimiento y ya comienza a dictar qué cosas son buenas y qué cosas son malas. A veces el cristiano no obedece a su conciencia, hace lo que va a hacer es malo y lo hace igual, aunque su conciencia está dictándole ya que lo que está por hacer es malo. Ese es el trabajo de la conciencia, retener conocimiento y dirigirnos de alguna manera. Es una expresión, la palabra dirigir, porque el que dirige al cristiano es el Espíritu Santo. ¿Se entiende, verdad? Entonces es un ejemplo. Nos hace saber, nos hace conocer. Una vez que vamos a tener una actitud que no corresponde, allí enseguida la conciencia, como comúnmente se dice, nos acusa. Cosa que obviamente no pasaba con el apóstol Pablo. Y como hemos dicho, creo que fue el domingo pasado, el apóstol Pablo no era un ser especial. Era tan especial como lo somos nosotros en Cristo.
Amén. Un pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio. Así Pablo, así nosotros, así todos los cristianos que creen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos especiales en ese sentido, pero somos iguales unos con otros. Somos iguales ante Dios, para Dios. Lo que un hombre es capaz de hacer, el otro también lo puede hacer en Cristo Jesús. Y esto tiene que ser tan importante para nosotros, porque hubo en la antigüedad un hombre llamado Noé que condenó al mundo antiguo. ¿Acaso era juez? ¿Acaso era Dios? No era juez, ni mucho menos Dios, pero era un hombre que obedeció a Dios, y por haber obedecido y haberle creído a Dios, condenó a los que no creyeron. Entonces, cuando una persona de entre nosotros obedece a la palabra de Dios y muestra y justifica todos los hechos dichos de Dios, entonces estamos nosotros obligados también a seguir esos pasos, porque si hay alguien que lo alcanzó, hermanos míos, quiere decir que cualquiera de nosotros que creemos podemos alcanzarlo. Ahora le voy a dar un ejemplo de este trabajo que hace la conciencia en aquellos que la tienen, ¿verdad? El hombre en el mundo tiene conciencia de ciertas cosas son buenas, son malas, inclusive la moral en algunos países es de una forma, en otros países de otra. Nosotros vemos la diferencia que hay de las leyes que gobiernan al mundo entero, en diferentes países, diferentes costumbres, y nosotros no estamos de acuerdo de repente con otras costumbres que de alguna manera trae un perjuicio al prójimo. ¿Sí? En la Argentina, por ejemplo, no estamos acostumbrados a que la mujer sea tan desvalorizada como lo es en otros países, y no quiero dar nombre al respecto, ya más o menos nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque las normas que dirigen, las normas aceptadas, las creencias que tienen son otras. Sin embargo, nosotros en este país, y mucho más ahora como cristianos, examinamos todas las cosas y buscamos, como cristianos que somos, hacer lo que agrada al Señor, hacer lo que agrada a nuestro Dios. Y aquí va el ejemplo. Vamos al Evangelio según San Juan. El ejemplo de cómo obra el conocimiento en la conciencia y cómo también la conciencia acusa. San Juan capítulo 8, verso 1 al 9 inclusive. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana, volviendo al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Hasta allí. ¿Qué les pasó? Les acusó su conciencia. ¿Acaso eran adúlteros? ¿Acaso también fueron sorprendidos en el mismo acto de adulterio? No, les acusó su conciencia porque ellos tenían conocimiento de sus pecados. Israel tenía conocimiento de sus pecados. Como hemos enseñado, le fue dado la ley para que mediante la ley llegase el conocimiento de su verdadera condición ante la demanda de esa ley. Y de esta forma exclamaran la necesidad de un Salvador. Ahora bien, acá vemos nosotros cómo ellos, sin pensar en una actitud de prender a Jesús
y de a su vez juzgar a una persona, en este caso a la mujer, sin darle siquiera la mínima oportunidad, Jesús le muestra su condición, porque Jesús sabía en qué condición estaban ellos. Les muestra su condición y no hace nada de lo que ellos esperaban. Y les dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y todos ellos sabían que tenían pecado. ¿Cómo sabían? ¿Por qué les acusó su conciencia? Justamente porque ellos sabían que tenían pecado. Miren lo que dice Hebreos. Vamos a leerlo, por favor. Hebreos 10. Desde el verso 1 al 3 inclusive. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios cada año se hace ¿qué cosa? Memoria de los pecados. Entonces ellos sabían bien que estos sacrificios no limpiaban su conciencia, no les hacía limpio de conciencia de pecado, tenían una conciencia de pecado, o sea, le había llegado el conocimiento a ellos de su verdadera condición ante Dios. Por más religiosos que fuesen, por más judíos que fuesen, por más tribu selecta que fuesen, esta era la condición del hombre ante Dios, judío o no judío. Entonces vemos nosotros cómo actúa el conocimiento en su conciencia, ese conocimiento anticipado, hacían memoria cada año. ¿Y cómo van a juzgar a una persona por tener pecado cuando ellos mismos tienen pecado? Entonces Jesús no hace más que hacerles recordar, hacerlos reflexionar. Acudió a la conciencia de ellos y le dijo, el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y ninguno pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque su conciencia les acusó. Y la conciencia le acusó, como hemos dicho, a causa del conocimiento que ellos tenían. Ahora, esta es la condición del hombre, ¿verdad? ¿O no? Esta es la condición del hombre. Un hombre cuando viene a Cristo no tiene conocimiento de qué cosas agradan a Dios, pero cuando llegamos a Cristo sucede algo, mire. Primera de Pedro, capítulo 3. Esto muestra que si en el hombre no hay una preocupación y ocupación, tampoco lo alcanza. El que jamás lee la Biblia, ¿cómo tendrá conocimiento de lo que Dios quiere? ¿Cómo podrá alimentar su conciencia, ese conocimiento anticipado? (3:21) El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Entonces, no quita las inmundicias de la carne, quiere decir que eso va a seguir estando. Pero ¿qué es lo que le da? Dice, como una aspiración a una buena conciencia. Ahora tiene la posibilidad. La aspiración a una buena conciencia. ¿Qué necesito para aspirar y llegar a tener una buena conciencia? Conocimiento de Dios, conocimiento de su voluntad, conocimiento de lo que Dios quiere conmigo, conocimiento de lo que Dios quiere con usted, con nosotros. Eso es lo que debe buscar el cristiano. Eso es aspirar a una buena conciencia, porque ahora Dios se ha revelado a los hombres, y cuando Dios se revela a los hombres le muestra su plan y su propósito para con cada uno de ellos. Y el hombre alcanza este conocimiento, hermanos míos, y lo va desarrollando porque aspira a tener una buena conciencia delante de Dios o hacia Dios. Hebreos capítulo 9.
Leamos el verso 13 y el verso 14 es el que yo quiero puntualizar. Dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto tiene que suceder. No se puede servir a Dios con una conciencia, como dice aquí, llena de obras muertas. Necesitamos nosotros que esa sangre de Cristo, que es lo que sucede cuando llegamos, limpia nuestra conciencia de obras muertas, para entonces sí poder servir a Dios, al Dios vivo, de esta forma, de esta manera, con ese conocimiento, con el conocimiento de cómo debemos estar delante de Él, el conocimiento de lo que Dios demanda de alguna forma del Hijo de Dios, de aquellos que fueron llamados, de aquellos que fueron limpiados, porque si no, ¿para qué Cristo murió? ¿Para qué Cristo derramó su sangre? Para que sigamos siendo las mismas personas, solamente la diferencia es que creemos en Cristo. ¿Será que el hombre puede conducirse como le place dentro de la iglesia como cuando estaba fuera de la iglesia? ¿Para esto murió Cristo entonces? ¿Para que el hombre haga lo que le place, hermanos míos? ¿O es para que tenga este conocimiento, la aspiración a una buena conciencia delante de Dios, creyendo que el Señor mediante su sangre puede limpiar sus conciencias de obras muertas? Así nos acercamos, creyendo que Dios puede hacerlo por la sangre de Cristo, limpió nuestras conciencias de obras muertas y ahora necesitamos llenarla del conocimiento de su voluntad. Para que lleno del conocimiento de su voluntad sepamos cómo debemos andar. Gloria a su nombre. Entonces, por eso es que Pablo expresa lo que nosotros acabamos de leer. Capítulo 23, verso 1. Entonces Pablo, mirando fijamente el concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ahora, para decir algo así, una persona que cree en Cristo, hay que estar seguro. Hay que estar seguro. Dios se supo levantar en ira contra los falsos profetas muchas veces porque pusieron en la boca de Dios palabras que Dios no mandó a decir. ¿Verdad? Entonces, hay que estar seguro para poner esto delante de Dios, de que aquel que juzga todas las cosas, que aquel que conoce hasta lo más íntimo de nuestro corazón, que conoce las palabras antes que salgan de nuestra boca, aquel que conoce lo oculto y lo profundo de cada corazón, hermano mío, testifique luego a favor del que habló. Porque él no dijo que vivió con buena conciencia delante de los hombres, sino delante de Dios y hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué confianza, qué seguridad? La pregunta es, ¿cómo el hombre puede alcanzar esta confianza? ¿Cómo el hombre puede alcanzar esta seguridad? Obedeciendo a Dios en todo, buscando de ser lleno del conocimiento de su voluntad y hacer todo aquello que corresponde a la voluntad del Señor. Allí trabaja nuestra conciencia, retiene el conocimiento y luego nos dicta o nos muestra la realidad de nuestra vida para que nosotros, acusados por ella en algunas obras que no corresponden a un hijo de Dios, nos volvamos a Dios. Ese es el trabajo de la conciencia. Por eso que también después vamos a ver en otro momento la conciencia cauterizada, la que deja de obedecer a Dios, la que ya no dicta nada, la que ya no siente nada. Pero acá estamos ahora nosotros frente a la palabra con una conciencia limpia, queriendo crecer en el conocimiento de su voluntad, abrazar todo el propósito de Dios y que esto se manifieste en nosotros.
es lo que deseamos, es lo que anhelamos. Ahora dice Pablo, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Buena conciencia? ¿Basado en qué? Basado en todas las normas que Dios dio. En cuanto al apóstol Pablo, basado en todas las normas que Dios le dio, todo el conocimiento que Dios le dio. Jamás, como sabemos, jamás renegó de cada situación que le tocó vivir. En todos los casos dio la gloria a Dios. Si estaba preso por el Señor. Si estaba, hermanos míos, si era castigado, era por causa del Evangelio, por causa de la verdad. Así que nada lo detenía, porque tenía tremenda confianza en aquel que le llamó y que todo su conocimiento, todo lo que había adquirido en su conciencia, en ese conocimiento anticipado de las cosas, sería quien lo regiría a él de cómo debía andar. Entonces, teniendo esta confianza de que vivía así conforme a lo que Dios le enseñó, podía expresar esto que nosotros vemos y nos asombramos. Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Se lo voy a leer el mismo verso. Primero le leo esto, mire. Tener buena conciencia es, oiga, haber vivido de acuerdo a cierta norma establecida. O sea, teniendo conocimiento de qué cosas son malas o buenas según esas normas. Tener buena conciencia es haber vivido de acuerdo a ciertas normas establecidas. O sea, teniendo conocimiento de qué cosas son malas o buenas según esas normas. Nosotros miramos y decimos, ¿qué normas tenemos nosotros para conducirnos en esta vida gloriosa? Y la hemos visto hace pocos días atrás. Hemos visto cómo el consejo del apóstol Pablo, hermanos míos, cumpliendo así toda sentencia, resumiéndola en una sola: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque si amas a tu prójimo no le robarás, no le adulterarás, no dirás falso testimonio de él, no harás un montón de cosas que lamentablemente se acostumbran a hacer en las iglesias, las cuales fueron llamadas a ser santas, a aquellas que fueron santificadas por el Señor, llamadas a ser santas, a corregirse y a que cada día viva de acuerdo a lo que Dios enseña, y se hace todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no hay un castigo, porque no desciende un ángel, porque no hay un fuego que la consuma, un fuego que consuma, hablar uno de otro como si nada fuera, porque como eso fue en la antigüedad, como eso fue mandato de la ley, parece que en este tiempo no tiene valor. Sin embargo, tiene valor, porque el hombre puede decir que es cristiano, pero su conducta revela su verdad. Así que no tiene cómo escaparse del buen consejo de Dios. Versión lenguaje sencillo dice así el verso 1 del capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles. Pablo miró a todos los de la Junta Suprema y les dijo: amigos israelitas, yo tengo la conciencia tranquila, porque hasta ahora he obedecido a Dios en todo. ¿Ve? Ahí está más claro. Amigos, hermanos, yo tengo la conciencia tranquila porque hasta ahora he obedecido a Dios en todo. ¿Podemos decir eso? ¿Puedo hoy presentarme delante de Dios y decirle: Señor, tú sabes que yo estoy con limpia conciencia porque te he obedecido en todo? Y seguramente que si examinamos, vamos a encontrar que no, que hemos fallado en un montón de cosas o en algunas cosas. Pero también, y como siempre recalco, vemos en esta palabra la misericordia y la paciencia de Dios, que es el que más sabe en qué condición estamos y cuánto necesitamos de la ayuda bendita del poder del Espíritu Santo de Dios. Él lo sabe. Y nosotros hacemos bien en reconocernos delante de Él y no creernos mayores que los demás, o no creernos que no tenemos ningún tipo de falla y que somos el cristiano perfecto.
hermanos míos, nuestra conciencia da testimonio. Nuestra conciencia puede acusarnos o no. Y lo tremendo de esto es que cada uno de los que estamos aquí sabemos que es así. Sabemos si hemos obedecido a Dios en todo o no. Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Bueno, aquí Pablo está haciendo su defensa. Había estado siendo acusado, como siempre, por hablar la verdad, y no falta aquellos que tuercen la intención del apóstol Pablo, diciendo que era cabecilla de una secta, la secta de los nazarenos. Y él le responde de esta forma en el verso 15 y 16. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. O sea, le está diciendo que la esperanza que él tenía también la abrigaban los judíos que la estaban acusando. De que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Lo leyó? Ha de haber resurrección de los muertos. Esto es lo que yo creo, le dice Pablo. Lo que yo creo está basado en lo que ellos también creen. Ellos también abrigan esta esperanza. Ellos también abrigan este sentir. Va a haber resurrección. De buenos y malos. Va a haber resurrección. De justos e injustos. Va a haber resurrección. Y mire lo que dice. Verso 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Por eso procura, a causa de la esperanza que tiene, a causa de lo que va a suceder. Van a resucitar todos, unos para condenación y otros, hermanos míos, para la vida eterna en Cristo con Dios. Entonces Pablo dice, considerando esto, por esto yo procuro. O sea que de su parte ponía todo. Para procurar uno tiene que tener conocimiento. Para procurar uno tiene que tener conocimiento y cuidado. Para procurar uno tiene que tener conocimiento, cuidado y deseo de hacerlo. Entonces cuando él mira cada actitud, cada cosa que le ha tocado vivir, que le ha tocado pasar, siempre buscó de hacer las cosas en Dios. Por eso que la ayuda hacia los hermanos, ¿quién lo enseña? El mismo apóstol Pablo. El amor hacia los hermanos, ¿quién lo enseña? El mismo apóstol Pablo. ¿Quién es el que enseña que hagamos las cosas buenas hasta el fin? Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. El mismo apóstol Pablo. ¿Por qué enseña esto? Porque abriga la esperanza de la resurrección. Y para que en aquel día de la resurrección, Él se encuentre como Dios espera hallarlo. Y nos enseña a nosotros para que aquel día de la resurrección nos encuentre a nosotros el Señor como debe o quiere Él hallarnos. Ahora, bueno sería que ahora que estamos oyendo la palabra de Dios, seamos sinceros con nosotros mismos. Allí, en nuestra conciencia, en nuestro conocimiento de quiénes somos, de cómo vivimos y qué esperanza tenemos, seamos sinceros en lo más profundo de nuestro ser. Porque esto es lo que debe movernos. De esta forma jamás confiamos en nosotros mismos. De esta forma jamás vamos a confiar en nuestra capacidad. De esta forma vamos a mostrarnos dependientes de Dios en todo. Él me enseña y yo obedezco. Él me enseña y yo obedezco. Y cuando no puedo, Señor, ayúdame. El Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces todo depende de Él. Nuestra vida, nuestro desarrollo, todo depende absolutamente de nuestro Señor. A Él sea la gloria. Por esto, por tener esta esperanza, procuro tener siempre una buena conciencia sin ofensa, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. A veces pensamos que no es fácil ofender a Dios. Ofendemos a uno de nuestros hermanos, o como si ofendiéramos a Dios. ¿No somos acaso miembros del mismo cuerpo? ¿No somos todo el cuerpo de Cristo? ¿No dijo el Señor, cualquiera que le haga algo a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hacen? ¿Cuántos se acuerdan? Cualquiera que le haga algo a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hacen.
Yo pagaré, dice el Señor. Bendito para siempre. Entonces son cosas que tenemos que pensar, que tenemos que meditar. De hecho, ya que hablamos que Jesús viene pronto, y decía el pastor que ministraba anoche, sí, Jesús viene pronto, pero en la iglesia se nota que a la iglesia le falta. Y yo estoy totalmente de acuerdo, se nota que a la iglesia le falta. Sin mirar quizás extendidamente hacia afuera, miramos nuestra congregación y decimos, a nosotros nos falta. En esto somos sinceros. Y nuestra conciencia no nos va a acusar cuando digamos, nos falta, hay cosas que todavía debo ejercitarme, que debo practicar, que debo abandonar, que debo tomar. Mi conciencia me dicta que eso es así. ¿Pasará con todos? La palabra de Dios no puede pasar de nosotros como si fuera que no nos habla a nosotros. Porque si el mismo apóstol Pablo se examinaba a sí mismo y es al hombre a quien se le concedió escribir 14 epístolas, incluyendo la de Hebreo, 14 epístolas, hermanos míos, ¿cuánto más nosotros que somos enseñados por él no vamos a examinar nuestra vida? Porque acuérdese que no solo quiere salvarnos, llevarnos al conocimiento de la verdad, exaltarnos en Cristo Jesús y después vestirnos de la gloria suya. Para que cuando aquel día maravilloso él se manifieste, nosotros nos veamos semejantes a él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque tenemos esa esperanza, ¿verdad? Romanos capítulo 2. Y este lo vamos a leer para que nos provoque a hacerlo. Para quizás nos dé también un poco de vergüenza, si así se puede llamar. Capítulo 2, versos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Lo leyó? Mire cómo dice, los gentiles, aunque no tengan ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ahora, ¿es importante esto? Es importante, porque el hombre natural, como hemos enseñado días atrás, que perdió la imagen de Dios, esa esencia quedó. Es como si estuviera escrita en su mente y en sus corazones la ley de Dios. Y hacen por naturaleza lo que heredaron de Dios. Parte de ello, como hemos dicho, se está perdiendo cada vez más en la sociedad y por eso la condición del hombre. Ahora, la iglesia no puede perder estos principios, porque si la iglesia pierde estos principios, se descontrola todo, se pierde todo. Vuelve todo a lo que era antes, a la manera humana, bendito sea el nombre del Señor, y es lo que Dios no quiere. Ahora, fíjese que fue dada la ley. Dice, y antes de la ley ya había pecado en el mundo. Por eso que Pablo se asombra cuando recibe la ley, porque resulta que sus prácticas, su forma de vida, de última, la ley descubría que era un hombre pecador. Y él exclamó, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Recuerda? Ahora miramos nosotros, los hombres, ¿pasa esto con los hombres? Hoy en día nos asombramos cuando una persona es educada. Nos encontramos en la calle, todavía existen personas educadas. No son muchos. Y no hablo de cristianos, hablo de personas del mundo que son educadas, que son respetuosas, que saludan o responden el saludo, por ejemplo, cosa que también se perdió. Que guardan una norma de vida y que lamentablemente, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, a este hombre lo único que le falta es ser cristiano, porque tiene una conducta mejor que muchos cristianos. ¡Qué vergüenza! ¿O no le pasó? ¿O no conoció a nadie en el mundo que usted lo ve que es una persona derecha, que es una persona que no le gusta mentir, que no le gusta engañar, no le gusta robar, y cuida a su familia, digna de darle la oportunidad, podemos decir, de venir al conocimiento, a la salvación y al conocimiento de la verdad? Y los que somos salvos tenemos tanta confianza en Dios que no importa lo que hagamos porque somos salvos. No, el cristiano tiene que tener una forma de vida y la conciencia juega un papel, por llamarlo de alguna forma, muy importante en los que estamos creyendo.
Porque este conocimiento que Dios nos da nos va a perfeccionar. ¿Cuánto lo creen? Verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. ¿Lo leyó? Ahí se lo leo en esta versión. Demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la ley. También lo demuestran por lo que les dicta su conciencia en cuanto a lo bueno y lo malo, porque cuando hacen lo malo tienen remordimiento, saben que hicieron mal. Por otra parte, cuando hacen lo bueno, saben que han hecho bien y no se sienten culpables. ¿Acaso no pasa con nosotros? Cuando actuamos de la manera que no debiéramos actuar, nos sentimos culpables. Así actuaba en ellos también el conocimiento que tenían. Nos sentimos culpables. ¿Es malo sentirse culpable o es bueno? Es bueno. Porque eso demuestra que su conciencia está viva, que no se cauterizó, que todavía puede ayudarlo, puede dirigirlo de alguna manera. Entonces, cuando hacemos lo malo y nuestra conciencia nos hace sentir que estamos errando, tenemos remordimiento, gloria a Dios. Entonces, allí nos presentamos delante de Dios sabiendo que nuestro Dios, que conoce todas las cosas, hermanos míos, nos ayudará. ¿Cuánto lo creen? Miremos otro ejemplo, Romanos capítulo 9, verso 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Hasta allí podríamos ver la razón y todo, pero lo que quiero resaltar yo, que Él se afirma en esa conciencia. O sea que Él sabe que no mintió. Muchas personas fueron acusadas de mentira. Me ha tocado vivir una experiencia semejante. Pero esa acusación de mentira, esa acusación era realmente una mentira. Y la persona que era juzgada o calificada de esta forma y sabía que no hizo nada de lo que le habían acusado, está tranquila. Está tranquilo en Dios. Porque ya sabe que él no hizo o ella no hizo lo que los otros dicen. ¿Sabe una cosa? Esto le cuesta aceptar a los cristianos. A los cristianos le cuesta aceptar. Esto debiera ser una gloria y no un motivo de enojo. Pastor, pero están diciendo de mí cosas que no son ciertas. Alaba a Dios, porque eres bienaventurado cuando hablan de ti mintiendo. ¿No vemos la gloria? ¿No vemos que somos los únicos que podemos soportar estas cosas? Y encima de esto vemos que nuestra conciencia no nos dicta acusación, no hemos hecho nada. Entonces dice Pablo aquí, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Jamás se separa de Dios, jamás se separa del Espíritu, cuenta con ello. ¿Por qué? Porque está seguro de lo que ha hecho y está seguro de lo que siente cuando Él habla y expresa lo que siente por su pueblo, gloria a Dios. Lo hace con toda libertad, hermanos míos, sabiendo que Dios es el primero que lo sabe. Ahora, ¿no debiéramos los cristianos movernos así, vivir así? Que cuando alguien dice algo contra nosotros mintiendo, descansar realmente en Dios, examinarnos en nuestra conciencia y decir, nada he hecho que pueda ofender a Dios o que pueda ofender a los hombres. Entonces alabado sea Dios que me da la oportunidad de sentirme bienaventurado.
Mire qué diferente que es cuando lo tomamos de esta forma y no estamos pensando quién se cree que es, por qué me dice esto, por qué me pasa esto, cómo va a ser así. Un cristiano no se conduce de esta manera, el cristiano no debe hacer esto y él también está haciendo todo lo contrario. Entonces, ¿cuándo se va a hallar el aprobado? ¿Acaso no dice el apóstol Pablo, es necesario que entre vosotros haya disensiones para que comprobéis de entre vosotros quiénes sois los aprobados? ¿Cómo se puede comprobar quién es el aprobado? El que obra conforme a la justicia de Dios, el que obra conforme a esa buena conciencia que Dios ha proporcionado o ha dado conocimiento anticipado de cómo debe reaccionar. Si tu hermano tiene algo contra ti, quizás hasta ese momento que el Señor lo dijo, nosotros ni habíamos nacido, pero las personas que le rodearon en ese momento no tenían nada contra su hermano, pero quizás después de esa palabra sí. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve tú. Un conocimiento anticipado, ¿verdad? Nosotros llega la palabra, nos enseña, estas cosas pueden pasar. Entonces, ¿cómo yo debo obrar? Debes obrar de esta manera. Entonces, cuando viene el momento, la situación, hermanos míos, nosotros obramos conforme al conocimiento anticipado que Dios nos dio de cómo Dios espera que nosotros obremos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué distinto es ver las cosas así, ¿verdad? Como creyente que soy, dice Dios habla hoy, el mismo verso, en Cristo, estoy diciendo la verdad, no miento. Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que esto es verdad. Si alguien le dice a usted, yo vi que hiciste tal cosa, ¿qué hace usted? ¿Acude a qué? A su conciencia. A ver. ¿Qué día fue? ¿Cómo pudo haber sido? Y se examina y halla que nunca sucedió algo así. Entonces, ¿usted qué dice? Como el apóstol Pablo. Mi conciencia, guiada por el Espíritu de Dios, me da testimonio que eso nunca pasó. Que eso nunca pasó. Pero yo se lo voy a decir a todos, decíselo a quien quieras. Si también te puedes presentar delante del diablo, ve y díselo. A mí el que me juzga es Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Qué diferente. Capítulo 13 de Romanos. De allí estamos sacando prácticamente todas estas enseñanzas hermosas que el Señor nos da, de luz, de revelación, ¿verdad? Capítulo 13 de la carta a los Romanos. Vamos a leerlo desde el verso 1, también fue citado este pasaje estos días. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a las autoridades? ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. O sea que más allá del temor al castigo, más allá de la espada, el que quiere obedecer a Dios, el que quiere tener una conciencia buena ante Dios, obedece y respeta por causa de la conciencia. ¿Por qué? Porque esto es lo correcto, esto es lo que se debe hacer, esto es lo que un cristiano debe hacer ante los ojos de Dios, esto es lo que el cristiano debe hacer según Dios. No importa lo que opina el hombre acá es según Dios. Dios, el lenguaje sencillo se lee así el verso 5. Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino porque es lo correcto. Ahí está. Sino porque es lo correcto. Un hijo de Dios no puede andar huyendo de la policía.
Un hijo de Dios no puede andar huyendo de las autoridades. Un hijo de Dios, como fue dicho ayer, bien alta nuestra frente porque vamos limpio y con limpia conciencia ante todo lo que venga. Porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie puede hacerlo. ¿Está oyendo? Pero los escogidos de Dios tienen una vida que es imposible de acusar porque viven conforme al plan y al propósito de Dios. Irreprensible, recuerda, no una mera justificación, sino que aunque lo juzguen no hallarán nada de qué juzgarlo o de qué condenarlo. Eso es lo que Dios espera de la iglesia, eso es lo que Dios espera de la iglesia. Por eso es que nos provee todo el conocimiento anticipado de cómo debemos ser, de cómo debemos vivir, y nosotros sentir la necesidad de que ese conocimiento que Dios nos dio se haga vida en nosotros. Pensar todo el tiempo en Dios, todo el tiempo en Dios. El problema estaba siendo acusado el apóstol Pablo allí porque le llamaban una persona dirigente o cabecilla de una parte sectaria. Y él no se defendió simplemente porque no soy de eso. No, sencillamente dijo: yo vivo delante de Dios. Y delante de Dios yo sé que esto es de esta manera. Ahora miramos nosotros, porque esa es la vida que Dios espera de nosotros mismos. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo está nuestra conciencia delante de Dios? ¿Tenemos una buena conciencia ante Él? ¿Hemos hecho lo correcto? Y si no fue así, hoy Dios brinda la oportunidad y la posibilidad de que esto sea corregido. Porque ¿por qué nos habla Dios a nosotros ahora de este tema? Para que no lleguemos en una condición así delante de Él. Porque ¿qué quiere Dios? Hemos dicho tantas veces, la salvación, hermanos míos, y que tengan conocimiento de la verdad, para que con el conocimiento de la verdad sepamos cómo debemos conducirnos. Y cuando sabemos cómo debemos conducirnos y nos conducimos como Dios nos enseña, estamos libres, ansiosos, contentos de llegar a la misma presencia del Señor, porque sabemos que de nada vamos a ser acusados. ¿Cuántos alaban su nombre? Y nosotros nos miramos con tantas falencias, quizás con tantas cosas que nos suceden, y hasta quizás pensamos qué difícil que es. No es difícil, porque es algo que ya Dios declaró, y la palabra de Dios tiene poder. Es algo que Dios estableció, y si acudimos a los medios que Él nos dio, seguramente llegaremos. Seguramente llegaremos. Hoy nuestra hermana citaba el pasaje de Pablo ante el carcelero de Filipo. Dijo: porque es promesa de Dios, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Es verdad, es una promesa de Dios que no se hubiese cumplido si el carcelero no hubiese llevado a Pablo y a su compañero a su propia casa. ¿Por qué? Porque Pablo y su compañero le predicaron el evangelio y todos fueron bautizados. Entonces lo que hizo Pablo fue profetizarle: si tú crees, va a haber esto, va a suceder esto. Lo llevó a la casa, estaba persuadido de que había recibido algo que nunca tuvo y lo quiso compartir con la familia. Y al llevarlo a la familia, allí vemos nosotros cómo el apóstol Pablo les predica a todos y todos son bautizados para la gloria de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que las promesas de Dios están, depende de nosotros que lo alcancemos, depende de nosotros que nos apropiemos. Una buena conciencia, tenemos la aspiración a una buena conciencia. Bueno, la sangre de Jesucristo limpia nuestras conciencias de malas obras. El Espíritu de Dios nos trae conocimiento de cómo es una buena conciencia ante Dios, y nosotros obramos con limpia y buena conciencia porque nos movemos según su voluntad. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos están contentos? Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 12. Y aquí Pablo ya involucra a otra gente y dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez
y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Lo leyó? ¿Vio? Esa es su gloria, el testimonio de su conciencia. Hemos visto tantos hombres gloriarse de sí mismos, aun cuando su conducta no le acompañaba, aun cuando su propia conciencia le acusó o le acusaba. Se condujeron con una gloria humana. Pero miren la gloria de Pablo acá y la de que con él estaban. Esta es la gloria que ellos tenían, el testimonio de su conciencia. ¿Se estaban tranquilos aquí? ¿Estaban tranquilos aquí que no hicieron nada a favor de ellos mismos? ¿Estaban tranquilos aquí de que se mostraron como cristianos en el mismo mundo? ¿Que jamás lo vieron peinado con los pelos parados y jamás lo vieron con aritos? No, jamás. ¿No se involucraron en las cosas de este mundo? No se involucraron. Esa era su gloria. Ahora, ¿cómo vivía Pablo antes? Vivía enredado en la ley y en una religión que se suponía que era de Dios y para Dios, matando a los cristianos. ¿Acaso volvió Pablo a hacer esas cosas? Jamás. Ahora sufría el castigo de la salvación de otro y esto lo hacía, dice, por amor a los escogidos. Cargaba sobre sí mismo los dolores, cargaba sobre sí mismo las culpas. ¿Por qué? Porque quería salvar a las personas cuanto más pudiera. Qué diferente es el hombre que cree. Por eso que ahora nosotros que estamos dentro de la iglesia con este conocimiento debemos ir perfeccionándonos. El mundo no nos sirve para perfeccionarnos. En el mundo vamos a exhibirnos, pero como cristiano, no como un hombre que está bien en la iglesia. Mira, no es tan religioso porque nos llevamos bien con él. ¿Viste? Como dicen comúnmente ahora, qué buena onda que es. Yo no quiero agradar a los hombres así. ¿Cuántos hay que agradan a los hombres así? Amén. ¿Cuántos hay que agradan a los hombres así? Eso no sirve. Eso no es una buena conciencia. Eso es una conciencia que nos va a acusar. Cuando querramos enseñar, cuando querramos hablar de la palabra, cuando querramos exhibir algo de ella que es hermoso, que es beneficioso para el hombre, allí estará trabajando nuestra conciencia si no se cauteriza antes. Estará trabajando, haciéndonos ver que no hemos hecho lo correcto. Y si no sucede, entonces oremos a Dios porque algo está sucediendo antes de que llegue a cauterizarse. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sabe por qué es importante esto? Porque de esto depende nuestro perfeccionamiento. Es fácil hacer malas cosas y no sentir culpa. ¿Acaso no será fácil obedecer a Dios? Con todo lo que Él nos ha dado. ¿Se acuerda días atrás? ¿Qué más haré por mi viña que yo no haya hecho? ¿Qué más pedimos nosotros que Dios haga con nosotros que ya no haya hecho en Cristo Jesús? Gloria a su nombre. Ahora aquí viene otra vez la doctrina de nuestra responsabilidad, la doctrina de la responsabilidad. Yo soy responsable, no hay otro, no hay otro. Gloria a su nombre. Dios habla hoy, este mismo verso dice, tenemos un motivo de orgullo y es que nuestra conciencia nos dice que nos hemos portado limpia y sinceramente en este mundo. Lo leo de nuevo porque es hermoso. Tenemos un motivo de orgullo, no habla de un orgullo falso, sino un motivo de orgullo. Se sienten bien, han hecho lo correcto. Y es que nuestra conciencia nos dice que nos hemos portado limpia y sinceramente en este mundo. ¿Qué opina el mundo de las iglesias evangélicas? Que son engañadores, que son estafadores, que el pastor es esto, es aquello, es lo otro. ¿No pasa así? ¿Y acaso no es cierto? En muchos casos. ¿Por qué? Porque no hay nada que los acuse. Ellos dicen, en el nombre de Dios. Parece los antiguos, los cruzados, en el nombre de Dios mataban gente.
En el nombre de Dios hacían atrocidades, porque era en el nombre de Dios. Dios quería eso. Dios quería eso. Ve la necesidad que tenemos del conocimiento de su voluntad, porque si no el hombre se impone a sí mismo un conocimiento que no procede de Dios, y comienzan las exigencias como lo hicieron los escribas y los fariseos. Comienzan a agregar leyes y estatutos y ideas de hombre que lo único que hacen, hermanos míos, es retrasar al cristiano en el desarrollo de su vida espiritual. Pero a nosotros Dios nos está alumbrando, decía el Señor anoche. El Señor nos está haciendo entender cuántos dan gloria a Dios. Nos está haciendo entender de esta forma. No hay jactancia de nadie, no hay gloria para nadie más que para nuestro Señor. No hay gloria para los hombres y no queremos gloria de los hombres. Queremos que a Dios sea toda la gloria, porque si Él actúa en esto, nosotros seremos perfeccionados por su gracia, por su amor, por su poder y por su misericordia. Bendito sea su nombre. Y yo digo, ¿cuánta necesidad tenemos de esto? ¿Cuánta necesidad? Yo tengo necesidad de esto. ¿Usted? ¿Tenemos necesidad de estas cosas? Tenemos necesidad. Segunda de Timoteo. Gloria a su nombre. Capítulo 1, verso 3. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Aquí emplea otra vez la palabra limpia conciencia. La palabra limpia significa libre de mezclas impuras. Ahora, ¿cuántos hay que sirven a Dios y no pueden decir estas palabras? No pueden decir que sirven a Dios con limpia conciencia, porque su vida tiene mezclas de cosas impuras. Porque al no obedecer su conciencia, que le dice que está mal tal o cual cosa, allí entran las cosas impuras. Allí entran y se mezclan las cosas que no agradan a Dios. Y entonces el hombre o el cristiano hace un servicio a Dios con una conciencia que no está limpia. ¿Cuántos acomodan la palabra para su propio provecho humano y carnal? ¿Cuántos acomodan los consejos de Dios, la palabra de Dios, a su manera, a su forma, porque quieren sacar provecho de ello? No le interesan que están haciendo mezcla, ni siquiera conocen que están siendo impuros, ni siquiera conocen que no están limpios, que tienen mezcla de lo malo. Para ellos está todo bien. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. ¿Cómo Dios va a querer que yo esté así, rogándole a Él para que no me falten las cosas? Eso es porque no entienden. Porque primero deben buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Ellos hacen al revés, piden y piden y piden y piden que el Señor añada, que el Señor dé, trae, que el Señor te bendice. Esas cosas no sirven delante de Dios, porque el hombre que logra eso delante de Dios no tiene nada. Y aquí Pablo está hablando de los que le precedieron familiarmente, que servían a Dios con limpia conciencia, dice Pablo. También sus familiares. El lenguaje sencillo se lee así: mis familiares y yo hemos servido a Dios y nadie puede acusarnos de nada malo. Mira hasta dónde llega esa conciencia. Nadie puede acusarnos de nada malo. Mire cuando lleguemos a ese nivel. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando lleguemos a ese nivel, qué hermoso va a ser. Primera de Timoteo, capítulo 1.
verso 18. Dice así, 18 y 19. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Verso 20 dice, de los cuales son Emineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, el verso 19. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dicta su conciencia y como resultado naufragaron de la fe. Su fe naufragó. ¿Qué sucedió? No obedecieron a su conciencia, no les importó la fe, no obedecieron a su conciencia, no escucharon a su conciencia que le decía, esto está mal, esto no se hace. ¿Nunca le pasó? Cuando hace algo que no es correcto según la enseñanza cristiana, usted siente dentro de sí como si fuera que algo o alguien le dice, no lo hagas. Esto no corresponde a un hijo de Dios. No lo hagas. Esto no es aceptable ante Dios. Y algunos siguen igual, otros obedecen y Dios sigue siendo paciente. Amén. Dios sigue siendo paciente. Primero y principal, notemos que esto no es una enseñanza de acusación, sino de liberación. Porque a veces por no conocer nos pasan estas cosas y a veces conociéndola y no pensando que es tan grave, puede sucedernos. Y Dios nos muestra lo serio del asunto y la posibilidad que tenemos de que esto se cambie, de que esto sea transformado. ¿De quién depende? Otra vez, de nosotros mismos. Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos presentarnos ante Dios? ¿Se ha preguntado? Pablo da una respuesta, la cual yo creo tenemos que hacerla nuestra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El obrero que tiene de qué avergonzarse es aquel que no obedeció a su conciencia. Aquel que teniendo conocimiento de cómo deben ser las cosas, no obedeció, no hizo caso, no tuvo cuidado. Pero para los que amamos al Señor, nos dice procura, porque es algo que tenemos que desear. Pero también le añade, con diligencia, apresúrate. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Apresúrate. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Tendrá algo de qué avergonzarse el cristiano de hoy? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuánto lo creen? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso dice el apóstol Juan en el capítulo 1 de la primera carta. Así que, hermanos amados, yo digo, está todo de nuestro lado. Todo esto es necesario para que, teniendo el cuidado debido, nosotros progresemos en esta vida maravillosa, de la cual nos vamos a alegrar de haber sido justificados porque nos mantenemos justos. No sé si se oyó. Porque nos mantenemos justos. Somos justos cuando hay que hacer un trabajo. Somos justos cuando tenemos que responder. Somos justos cuando en una actitud injusta de otros obramos como Dios espera. Somos justos cuando procuramos por todos los medios
que se manifiesta en nosotros la justicia de Dios. Así que, hermanos míos, esto es lo que va a ayudarnos de aquí en adelante. Esto es lo que tiene que funcionar particularmente en cada cristiano. Para los que no estuvieron atentos, para los que le dio lo mismo como hoy, después se van a encontrar con esta situación, ¿sí? Y corren el riesgo de no sentir acusación de la conciencia, y obviamente corren el peligro de que su conciencia se cauterice y ya no le dicte más nada y siga el camino del apóstata. Cuando Dios está brindando la posibilidad de que nos volvamos a Él, ¿qué más podemos pedirle a nuestro Dios? Yo estoy muy contento con Dios, muy agradecido, porque yo sé que si Él no me ayudara, no estaría acá. Si Él no nos ayudara, no estaríamos acá. Así que a darle a Él toda la gloria, a darle a Él toda la honra y la alabanza como a Él se lo merece, porque suyas son, ¿verdad? Puesto de pie, por favor.